Buenas tardes a todos los amigos del canal. Vamos a ver un tema que tiene que ver con conceptual, con los distintos estados de límites de deformación que llevan un elemento de hormigón haciendo un análisis seccional a la falla, pasando desde la compresión simple, la flexión compuesta con pequeña, media y gran excentricidad, hasta el caso de tracción simple. Entonces, dado un elemento tipo columna o viga de hormigón armado, van a existir diferentes planos de deformaciones que van a definir los estados límites últimos o de falla de la sección. Ya vimos que en cuanto a vigas, nosotros definíamos, si estábamos diseñando un plano límite de deformación, que la sección inicialmente no deformaba, giraba manteniéndose plana hasta que en el hormigón la zona comprimida llegaba a una deformación específica del 3 por 1000 y la armadura más traccionada llegaba a una deformación de tracción específica del orden de 5 por 1000 o más. Eso es lo que buscábamos con nuestro diseño para que la falla sea dúctil. Con las columnas no podíamos lograr eso porque dependía de la situación. Si era una columna tensor, sí, porque trabajaba tracción simple o flexotracción con pequeña excentricidad. Pero con las columnas de los edificios, normalmente hay muchas situaciones en donde la compresión domina y entonces inevitablemente la falla es más frágil. Eso se contemplaba mediante las ecuaciones de diseño y también mediante el coeficiente de reducción que iba paulatinamente variando en función del tipo de falla. Entonces, por ejemplo, para una columna cualquiera de un edificio aporticado de hormigón armado, podríamos tener una situación como la que vemos. Es bastante raro que la armadura prima S sea distinta de S, o sea, con armaduras asimétricas en columnas no es frecuente, salvo que sea una columna premoldeada como la del dibujo, con una ménsula prefabricada, donde claramente predomine un momento frente a un signo de momento frente al otro. Eso no es habitual porque puede dar lugar a problemas de armado en obra, confusiones. Pero supongamos que tenemos esa situación, podría haber sido A'S igual a S, no cambia en nada. Tenemos ubicada la carga, la resultante sobre la sección Pn con una excentricidad de 0 y estamos en una situación de excentricidades pequeñas o medias. Entonces el diagrama de deformación asociado en el hormigón sería E'C 3 por 1000 y para llegar al equilibrio mediante iteraciones como vimos en flexión compuesta con el método más general, para una determinada profundidad del eje neutro C, las deformaciones en la columna son nulas y a partir de ahí hacia abajo hay tracciones. Entonces a una cierta distancia de C estará la armadura traccionada, a S, eventualmente traccionada, puede que no sea tracciones, con una elongación que va a ser reducida o nula quizás, epsilon S. Se plantea el equilibrio de fuerzas y momentos, la ecuación de compatibilidad de deformaciones y a partir de ahí se resuelve por iteraciones o bien, si es una columna, con el diagrama de interacción. Eso ya lo vimos en flexión compuesta. Entonces el planteo de solución general son las ecuaciones de equilibrio estático, de fuerzas y de momentos, las ecuaciones de compatibilidad de deformaciones y el planteo de los diagramas idealizados para hormigón y acero. Para el acero sabemos que en hormigón armado el acero se toma un diagrama de tensiones de deformaciones ideal bilineal. La sobre resistencia que tiene por encima de la fluencia no lo consideramos. Y para el hormigón el diagrama idealizado era rectangular con una profundidad de bloque de compresiones A. Justamente vemos eso, el diagrama real entre comillas de compresiones en el hormigón y el diagrama que adoptábamos idealizado tanto para flexión simple como para flexión compuesta. Es válido para ambas situaciones. Con respecto a la deformación última a compresión del hormigón, lo dijimos también en la clase de flexión, que si bien los ensayos arrojan una nube de puntos donde las máximas deformaciones de compresión del hormigón para columnas y vigas pueden superar
el valor del 3 por 1000 y aproximarse al 6 por 1000, inclusive más, la mayoría de la nube de puntos está cercano entre el 3 y el 4 por 1000, por eso adoptar un valor convencional del 3 por 1000 se considera razonable. Con respecto a la definición de lo que llamamos epsilon t, es la deformación específica no del centro de gravedad de las armaduras epsilon s, sino de la armadura más alejada de la cara comprimida de hormigón, como vemos en el dibujo. ¿Por qué nos interesa esa? Porque esa nos va a dar una idea de la elongación de la armadura más alejada, y asociada con esa deformación vamos a tener el grado de deformaciones en la pieza y la fisuración, o sea, el grado de aviso de que la situación no está bien. La otra variable sería epsilon s, que está asociada con la altura útil d, que sería el baricentro de varias capas de armadura, si supongamos hay dos capas. Puede haber más. Entonces, vamos a tomar genéricamente una sección que no tiene por qué tener armadura simétrica, supongamos que no lo tiene, de ancho B, altura H, altura útil D, armadura superior en la zona siempre más comprimida, que eventualmente puede no estar comprimida, ya veremos. Si hay compresiones va a ser la cara más comprimida, la superior, y si hay tracciones va a ser la cara más traccionada, la inferior. Entonces partimos de un plano no deformado como el O marcado en gris. Antes de aplicar las cargas, tenemos esa situación en la sección. Vamos a ir desarrollando los distintos diagramas límites que abarcan la totalidad de los casos posibles. Hacia la derecha vamos a tener zonas traccionadas. Planos límites donde parte o toda la sección está traccionada. Hacia la izquierda vamos a tener zonas límites donde parte o toda la sección está comprimida. Las situaciones extremas son el plano que pasa por el punto A, tracción simple, y el plano que pasa por el punto B, compresión simple. Entonces, comenzando por el plano B, que es de compresión simple, se presenta la falla cuando se ha desplazado el plano no deformado a una distancia del 3 por 1000 del plano deformado. Se supone que todas las fibras de la sección, desde la superior hasta la inferior, tienen la misma deformación, la fuerza está ubicada en el baricentro de la columna, y lo que ocurre, ya mencionamos en compresión simple las dificultades para definir ese punto, pero supongamos que lo podemos definir y logramos que solamente haya un desplazamiento de las caras paralelas a sí mismas hasta generar la falla. El plano de falla sería con una deformación, como dijimos en el hormigón, del 3 por 1000. Situación de compresión simple. La situación opuesta sería la situación del plano que pasa por el punto A, donde la sección pasó de O, se deformó paralelamente hasta el punto A. Ese punto de falla lo definimos en forma arbitraria. El código ASCII 318 no define la máxima elongación de la armadura, entonces lo definimos para tener cuando menos una rotura dúctil, claramente dúctil, del 5 por 1000. Pero es una definición nuestra, podríamos haber tomado un valor mayor, 7, 8 por 1000, 10 por 1000. Lo definimos del 5 por 1000. Pero conceptualmente no cambia absolutamente nada. El plano que pasa por A, entonces, ¿qué define? La falla por tracción simple. Todas las fibras de la sección están traccionadas y por lo tanto lo único que va a actuar es la armadura. ¿Sí? Girando respecto del punto A, llegamos a la recta que une el punto A con el punto 0 arriba. 0 implica que no hay, la letra O implica que la deformación es nula en la fibra superior y en la fibra inferior es máxima de tracción. En esa zona que llamamos dominio A, es una zona donde la tracción domina, pero está acompañada eventualmente de un momento flector reducido. En toda esa zona no hay ninguna fibra de hormigón comprimida.
en todo el ámbito de 1, del dominio 1, desde el plano AA vertical a la recta que define, que pasa por A y por O. Flexotracción, contracción dominante. Todos los planos que pasen rotando a partir de A son planos de falla. La situación opuesta, si nos vamos al otro extremo, es si a partir del punto B, que tiene una deformación en el hormigón, fíjense que abajo tomamos como referencia la armadura, que es lo traccionado, y arriba tomamos como referencia el hormigón, que es lo comprimido. O sea, E'C igual a 3 por 1000 en el punto B, y empezamos a aplicar con esa carga axil momentos flectores reducidos, rotamos a partir del punto B en lo que se llama dominio 5 y dominio 4. En realidad sería, para hacer el equivalente al anterior, al dominio 1, el dominio 5, que pasa la recta por B y por el punto O no deformado, y ese campo de ese dominio está asociado con una fuerte compresión y un momento flector reducido. Flexocompresión con compresión dominante. Para esas zonas, naturalmente, ese dominio, el dominio siguiente, el 4 también, el factor de reducción que tenemos que adoptar para el diseño es el mínimo 0,65, zona controlada por compresión. Esta es la variación del factor de reducción en función de la elongación de la armadura más traccionada, si es que hay armadura traccionada. Aún si hubiera armadura traccionada con una deformación del 2 por 1000 o menor, el factor es de 0,65. La profundidad del eje neutro recordamos que la definíamos como la distancia de la fibra más comprimida al punto de deformación nula, C. El plano que pasa por el punto B y por el punto A es un plano que, si recordamos flexión simple, es muy particular. Fíjense, por B está definiendo una deformación en el hormigón del 3 por 1000, la falla por el hormigón. Y por A está definiendo una elongación en la armadura igual al 5 por 1000, la falla en el acero. Entonces, este plano, ¿a qué nos hacía acordar en flexión simple? A la falla de una viga subarmada y, por lo tanto, es una rotura que tiene características de rotura dúctil. Entonces, este plano puede tranquilamente representar una situación de flexión simple o bien también una situación de flexión compuesta donde el momento sea dominante. Una falla dúctil, recordando, se comporta de esta forma el elemento, claramente la armadura más traccionada entra en fluencia y hay un cuadro de fisuras asociado y una curvatura marcada. Veamos ahora el plano límite si seguimos rotando a partir del punto B y hasta llegar al punto D. Estamos en lo que llamamos dominio 4. Ya hay sectores inferiores de la viga que, como pasaron el punto O, van a estar traccionados. Pero ahora la deformación en la armadura más alejada de la cara comprimida a S es igual a 2 por 1000, justamente en ese punto D en particular. Entonces, el dominio 4 es un dominio en donde gran parte de la sección del elemento está comprimido y la parte inferior está traccionada con la armadura recién ingresando en fluencia. Flexocompresión, donde todavía el momento no predomina. No es una rotura asociada con una rotura dúctil. Sería la situación teórica de la deformación que llamamos balanceada, es decir, que para el mismo instante en que el hormigón agota su capacidad de formarse por compresión, la armadura ingresa en fluencia.
Eventualmente se podía dar una inflexión simple en una viga si estaba mal diseñada. La falla balanceada era justamente lo que vimos que identificábamos para definir qué armadura generaba la falla balanceada y decir, bueno, yo debo colocar en mi viga una armadura menor a esta que genera la falla balanceada. Entonces la falla balanceada estaba asociada con una deformación en el hormigón del 3 por 1000 y con la armadura que ingresa justo a afluencia. Si la viga tiene una cuantía mayor, se va a producir el dibujo de abajo, donde la elongación de la armadura es menor que la de fluencia. En vigas no aceptábamos este tipo de diseño, pero en columnas no podemos evitar este tipo de situaciones eventuales de falla cuando hay compresión y flexión, y predomina la compresión. O sea, cuando estamos dimensionando columnas a flexo-compresión con los diagramas de interacción, por ejemplo, se nos puede presentar este tipo de falla y no es un error de proyecto, sino es una situación que se genera. El plano límite que pasa por B y por D entonces se corresponde con el plano de deformación balanceada en flexión simple. Si siguiéramos girando respecto del punto B, antes de llegar al punto A tenemos la zona que llamamos dominio 3 a partir del punto de deformación balanceada con el acero en el 2 por 1000 de elongación hasta el 5 por 1000 el punto A. De lo que llamamos punto D al punto A. Serían las zonas, el dominio 3 que comprendería dentro del campo de posibles solicitaciones la flexión simple. Son roturas a partir del 4 por 1000 de elongación en la armadura, estaba marcado abajo la deformación, roturas dúctiles. El dominio 3A ya son roturas dúctiles. Podría también estar asociado con flexocompresión donde el momento predomina, o sea, por ejemplo, en casos de columnas que conforman pórticos que están tomando fuerzas horizontales donde los momentos derivados de las acciones horizontales que actúan sobre el pórtico son de intensidad importante frente a las acciones axiales, los esfuerzos axiales. Bueno, más que nada era presentarles un pantallazo de los diferentes planos de deformaciones que llevan una sección tipo columna o tipo viga a la falla, haciendo el análisis seccional. Desde el campo de compresión simple, pasando por flexión simple, tracción simple y flexión compuesta. Vimos un video de columnas a compresión simple, un video de tensores, tracción simple, varios videos de flexión simple y 2 o 3 videos de flexión compuesta. Esto sería la síntesis reflejada en los planos de deformación.